va a ser la dinámica, ¿ya? Y en términos generales, como hay personas que están en línea, en el fondo, y en algo que me pidieron ser muy exhaustivo, es que no puedan pasar de 15 minutos de exposición, por lo tanto, yo les voy a avisar a los siguientes cuando quede 5, cuando quede 3 y cuando quede 0. Una pregunta. Bueno, esta parte que de la emisión de estos datos no negativos vamos a final, como el número de panel, de texto, todo eso. Financiar eso. No, porque hay que ir aquí. Sí. Su nombre es Martín Celaya y el de ustedes era Luis Artilia y Don Alan. Un detalle también. Eso que bueno, creo que se tocan ustedes primero porque hay un orden en que venía previsto en el fondo de quienes fueron ustedes primero y por ustedes, ¿ya? Y solo vamos a estar dos ponentes. Claro, lo que pasa es que estábamos preguntándole a la coordinación que falta una persona, pero no avisado. Desde que era una dificultad o no, entonces, mientras ustedes empiezan nomás y alcance a llegar, lo ponemos acá y son 5. ¿Ya? Y si no, vamos a ver cómo se ando y voy a averiguar si es que pueden extenderse un poquito más tal vez de la discusión. Perdón, cuando comienzo lo tomo siempre mirando hacia la pantalla. Perfecto. ¿Están grabando? Excelente, va a aparecer en los bloopers hoy el Congreso. Llevamos 5 minutos hablando con esta grabando. Oye, bueno, primero que todo quiero agradecer al público presente, también voy a poner acá, le está dando la espalda. Agradecemos, ¿no es cierto?, al público presente esta mañana. Estamos en ya el tercer día de este congreso. Agradecer también, ¿no es cierto?, a los expositores, quienes van a hacer una ponencia tremendamente interesante. Avisar también y saludar a todas las personas que nos están viendo en línea, ¿no es cierto?, a través del canal de YouTube de este congreso. Agradecer la conexión de todos y todas ustedes. Para iniciar entonces, en nombre del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAI, la Universidad Alberto Hurtado y el Colegio de Mediadores de Chile, les queremos dar la más cordial bienvenida al 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Es un congreso co-convocado y auspiciado por más de 50 universidades, centros de estudio, grupos de investigación y organizaciones sociales de América Latina. Y además del mundo. Confiamos en que este va a ser un espacio de intercambio y reflexión. Estamos a punto de iniciar, ¿no es cierto?, en este momento, una conversación que esperamos contribuya a la construcción colectiva del buen vivir de sur a norte. Mi nombre es Ignacio Elso y voy a ejercer la moderación de este panel. Les voy a mandar entonces a todos y todos ustedes también, allá que nos acompañen y que están aquí, un abrazo fraterno y un saludo. Dado entonces estos saludos iniciales, vamos a dar cuenta de este panel. Por favor, adelante. ¿No? ¿Debe poner la razón? No, no hay problema. Entonces, estamos acá en el panel 2.18, ¿no es cierto?, que es un panel de ponencia que corresponde al eje de construcción de paz, transformación de conflictos, justicia y derechos humanos. Quisiera comentar también al inicio que cada expositor tendrá 15 minutos como máximo, que son improrrogables para poder hacer su exposición. Y luego de ello vamos a tener cerca de 30 minutos para poder discutir y pedirle al público que está aquí presente y quienes nos acompañan en la pantalla, no sé, en el canal de YouTube, aquellas preguntas que quieran y puedan hacer con respecto a lo que van a exponer el día de hoy, ¿ya? Voy a pasar entonces a continuación a presentar a nuestros expositores, ¿ya? En primer lugar,
tenemos la exposición sobre el documento de vivienda para la reincorporación entre la remarginalización o la consolidación de un proyecto comunitario de vida digna. ¿Ya? Están aquí con nosotros, nos invita Luisa Fernández Pitia Pérez y don Alan Marcelo Enríquez Chávez, que van a presentar justamente su ponencia el día de hoy. Y a continuación de ellos también nos acompaña Ivin Zelaya, que nos va a presentar justamente la presentación sobre retragestión participativa para la transformación de conflictos por el uso y el acceso a la vivienda pública. ¿Ya? Así que tenemos un interesante panel que va a comenzar su exposición ahora. Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con la exposición de Luisa Pitia también, con Alan Enrique. Van a tener ahora, desde ahora, sus 15 minutos. Así que en este momento les voy a dar el comienzo y les voy a avisar cuando queden 5, cuando queden 3 y cuando se acabe. ¿Ya? Así que, por favor, te aviso a Alan, adelante. Vale, buenos días para todos y para todas. Nuestra investigación se titula Vivienda para la reincorporación entre la remarginalización o la consolidación de un proyecto comunitario de vida digna. Yo soy Luisa Pitia, soy socióloga, trabajo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el equipo encargado de aportar al proceso de reincorporación, y desde previo al desarme trabajo en procesos de reincorporación con la población del parque. Y Alan Enríquez, soy del Departamento de Historia de la Universidad de Princeton, y desde el 2012 he estado trabajando también con la población de excombatientes. Esta es la estructura de nuestra investigación. Esta investigación será publicada en el marco de un grupo de trabajo Claxo titulado Ruralidades y Transiciones Políticas en Centroamérica y Colombia. Por el tiempo de esta exposición, digamos, no podemos abordar toda la profundidad de la investigación. Lo que haremos será abordar los primeros 4 puntos y para la presentación de los casos haremos unas líneas contextuales a nivel nacional, no podremos entrar a los casos territoriales que abordan la exposición. Solo enunciaremos cuáles son las categorías usadas para la sistematización de información y a través de las cuales se genera el diálogo de casos y algunas de las conclusiones. Entonces, los objetivos de la investigación son básicamente 2. El primero es analizar el componente de vivienda que tuvieron los procesos de reinserción en el caso de El Salvador y de reincorporación en el caso colombiano, y generar un diálogo que enuncie las diferencias, los puntos de encuentro con relación a 3 elementos. El primero son las apuestas políticas que había dentro de los textos del acuerdo. Uno era el clave de reinserción y el otro el clave de reincorporación. El segundo es las disputas técnicas que se dieron en la implementación de ese proceso de vivienda, que se han dado por sus dirigentes. Y el tercero es las buenas prácticas, deudas y errores identificados, correcciones aprendidas. En términos de las tensiones conflictuales, toda la investigación, digamos, se construye sobre 4 conceptos centrales, que son, digamos, 2 conceptos ya un poco clásicos en el tema de construcción de paz, que son reinserción y reintegración, que hacen referencia, en el caso de reinserción, a los apoyos que se dan en los primeros 2 años a la población de excombatientes y tiene un enfoque individual. La reintegración, que es una reintegración al ejercicio de una ciudadanía normal, entre comillas, y también una reinserción al mercado laboral que les permita tener un medio de subsistencia. Y luego pues tenemos este concepto más novedoso de reincorporación que aparece en el marco del acuerdo con FARC-EP, de reincorporación, que tiene un carácter colectivo, comunitario integral. Las tensiones, digamos, que vemos entre estos 3 componentes, porque son 3 cosas distintas, generalmente, no solamente en los casos de América Latina, sino también en muchos casos de construcción de paz que involucran el desarme y desmovilización de excombatientes, terminan en América Latina y en África también, que es otro gran laboratorio de procesos de paz. Vemos procesos que terminan más bien en remarginalización, que significa que son personas que transitan de una situación de vulnerabilidad económica, cultural, política, etcétera, a una militancia armada y regresan a una situación de vulnerabilidad igual o peor que la que tenían al inicio de todo el proceso. En términos de la metodología, pues mencionar que tanto Luisa como yo tenemos años de estar trabajando con la población, entonces muchas de las reflexiones que aparecen acá son el resultado sí de las entrevistas que se hicieron para este trabajo, pero también pues del trabajo que hemos llevado, como ya mencionaba Luisa, desde antes del proceso de desarme,
Yo desde el 2012 pues trabajo con población de excombatientes, entonces muchas se extienden desde ahí. La metodología fue pues, un estudio cualitativo, usamos entrevistas semiestructuradas y pues vale subrayar que no es un estudio comparativo, sino que es un diálogo de casos. La idea no es poner Colombia frente a El Salvador y compararlo, sino cómo estos dos casos dialogan desde esta categoría que mencionamos al inicio, y los casos puntuales en términos del territorio a los que digamos, consultamos fueron las comunidades de San Carlos de País, Santa Marta en El Salvador y el poblado del Estrecho Cauca en Colombia. En el caso de El Salvador, digamos en términos generales, ese es el mapa de El Salvador, eso les puede dar como una idea de las dimensiones de dónde se extendió, digamos, territorialmente lo que se llamó el proyecto Obsidiana. En términos del acuerdo de paz del 92, tenía contemplado un elemento que se llamaba Plan de Reconstrucción Nacional para poder, digamos, como atender toda la situación, digamos, de destrucción del país que había después de 20 años de conflicto armado y 12 de guerra civil. Dentro del Plan de Reconstrucción Nacional estaba el proyecto Obsidiana, y el proyecto Obsidiana, que era para vivienda, para la reinserción, fue ejecutado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo de la Vivienda Mínima, se llama Fundasal, y en términos, digamos, muy gruesos, en la zona central se construyeron 1080 casas, en la suroriental 506, en la nororiental se construyeron 349 para un total de 1935 viviendas permanentes entregadas. A esto se sumaron también pues, proyectos de construcción de letrinas, se construyeron 1.277 y 36 proyectos de agua potable con un equivalente para el tratamiento de aguas negras. Elemento clave del proyecto Obsidiana, pues mencionar de que estaba anclado a un programa de transferencia de tierras que garantizaba que toda la vivienda que se construyera sobre tierra apropiadamente titulada. Que la participación, digamos, de la Junta de Vivienda no estaba pensada para tener una participación activa de la población beneficiaria. Sin embargo, estas personas se organizaron como comunidad y, digamos, que agenciaron la participación en el proceso de la selección de los diseños para la vivienda, la construcción misma en términos de selección de los materiales y de construir las casas, y en términos de la administración posterior de lo que es de las comunidades que se construyeron. También había un componente importante de titulación de vivienda que generó tensiones entre las instituciones y los beneficiarios, porque el trato inicial era que el 60% del costo de la vivienda era cubierto por cooperación y el 40% por la población de excombatientes. Sin embargo, era una deuda impagable para todas estas personas, por lo que luego de un proceso digamos, de lucha y reivindicación del derecho al acceso a la vivienda, esta deuda termina siendo condonada. El proceso de construcción, siguiendo la línea de trabajo de Fundasal, fue un proceso de construcción por ayuda mutua. Se les brindó capacitación a las personas para que tuvieran como habilidades básicas de albañilería, carpintería, etcétera, para que pudieran como comunidad ir construyendo una a una las viviendas. Y en estas capacitaciones no solamente se les dieron esta formación técnica, sino también pues formación para capacitaciones para la formación de tejido social y la formación de cuadros de liderazgo comunitario, porque la idea era constituir comunidades, no solo construir casas. Y en términos de las deudas pendientes, la cobertura del programa lastimosamente fue muy limitada. Para hacerles una idea, se construyeron y se entregaron 1.935 viviendas, sin embargo, habían 12.000 desmovilizados de las fuerzas insurgentes. Y en términos, digamos, de poblaciones que recibieron nula cobertura, fueron aquellas que se reubicaron en la zona urbana, no hubo transferencia de tierra para construir viviendas en zona urbana. Civiles organizados tampoco fueron tomados en cuenta en el proceso. Civiles organizados son personas que participaban en la movilización de masas, en la organización política y en toda la logística que requería para que la guerrilla funcionara. Y en su mayoría, pues estos cuadros eran mujeres rurales. Otra población que quedó fuera pues fueron veteranos de las Fuerzas Armadas, lo cual generó también nuevas tensiones, porque se veían, digamos, como ambos bandos habían combatido, pero solo a uno de los bandos se les reconoció su derecho de acceso a la vivienda en ese sentido. Vale, para el caso colombiano, lo primero que habría que enmarcar es que la aplicación de este concepto de reincorporación que mencionaba Alan en un principio, que se caracteriza por temas colectivos, comunitarios y por un carácter integral, hace unos serios limitantes a la hora de entrar en clave de implementación. El primero es que después de la firma del acuerdo durante 4 años hubo un gobierno de derecha que fue el encargado
de generar la ruta de reincorporación, y en el marco de este gobierno se desvirtúa y se ralentiza el proceso general de implementación del acuerdo. El segundo es que pues, estamos en un momento de reconfiguración del conflicto armado y las zonas de reincorporación de los excombatientes de FARC están ubicadas en lugares geoestratégicos para el control de economías ilegales. La tercera es que hay una debilidad, una inoperancia institucional significativa. La agencia encargada de implementar el proceso de reincorporación está constituida sobre una agencia de reintegración, que era la pasada, que estaba especializada en temas individuales, no en temas colectivos. Y por último, pues habría que reconocer que la población en reincorporación es profundamente diversa, heterogénea, interior, que tienen unas distintas apuestas políticas y organizativas, que la territorialidad colombiana es bastante, diversa, y en ese sentido pues, también es los recursos que cada una de estas comunidades, y por tanto una atención diferencial a derecho. Con esto, como marco, tendríamos que decir que el tema de vivienda solo quedó una vez mencionado dentro de todo el acuerdo final para la paz, para el ejercicio de reincorporación, y después en la ruta de reincorporación se aterriza con un componente de estabilidad y vivienda, en el que pues, se reconocen los limitantes que tendría esta población para, por ejemplo, acceder a productos crediticios que les permitieran un crédito de hipoteca o otros, digamos, de las líneas que el común de la población colombiana tiene para acceder a vivienda. Pero no se genera una política pública de vivienda para la reincorporación. Lo que se hace es articular la oferta institucional. Entonces, pues estas son las necesidades básicas. Digamos, lo primero que habría que decir es que las zonas iniciales en las cuales se concentra la población para hacer el proceso de reincorporación hoy en día solo albergan el 16% de la población. El resto está entre ruralidad dispersa y centros poblados, y solo se tiene una ruta real para generar vivienda, que es la consolidación de esos centros poblados, que no ha sido implementada en su totalidad, pero que al atenderla pues solo cubriría el 16% de la población. Luego tenemos pues una necesidad inminente, es el hecho de que el 17% de las personas tienen discapacidad, lo que implica un reto en materia de accesibilidad tanto de las viviendas como de los centros poblados. Tenemos un 25.5% de personas con autorreconocimiento étnico, y no hay en este momento una reflexión frente a lo que significa la vivienda diferente cultural, y tenemos un 25%, según el censo de mujeres, y lo que implica pues un trabajo importante frente a la reducción del trabajo de cuidado. La oferta institucional, como les decía, solo en este momento reconoce la posibilidad de consolidar esas zonas temporales de reincorporación como centros poblados, y en ese ejercicio de 24 zonas, solo 14 en este momento cuentan con predios y con un check de un estudio de prefactibilidad que dice ahí se puede construir, pero ninguna ha iniciado construcción. Solo 2 de ellas cuentan con una formulación de proyecto de construcción a diciembre del año pasado. Hay algunas personas que han estado postulando a subsidios para compra de vivienda en otros terrenos, pero no alcanzan el 7% de la población. Y el siguiente o único escenario restante es la posibilidad de renunciar al proceso productivo y adquirir alrededor de menos de $2.000 para entrar a mejorar vivienda. Solo el 17% de la población tiene acceso a una vivienda propia, sea todavía endeudado o sin deuda, pero pues son viviendas que en este momento no tienen condiciones dignas y también necesitarían un programa de mejoramiento. Estas son las categorías, digamos, hasta aquí un poco lo que presentamos son los contextos nacionales, pero en explicación, como les decía al principio, lo que hacemos es ir a unos casos territoriales. Hicimos un levantamiento de información que fue sistematizado a partir de estas categorías y subcategorías. Como no tenemos mucho tiempo, lo que quisiéramos es presentarle una conclusión de cada una de las categorías principales. La primera es la definición de un plan de vida comunitaria. Digamos que para nosotros es clave la distinción entre ambos casos, identificar que es necesario priorizar las acciones colectivas, reconocer que la población que hace parte de una organización insurgente o de la otra, pues digamos, se puede reconocer como una comunidad en sí misma, con una trayectoria, y por tanto decidir o no hacer un plan de vida comunitario. Y por tanto, pues, que sea anclado a su proyecto identitario, a su lectura identitaria. La segunda es que un elemento crucial es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica entendida como la propiedad colectiva de la tierra, digamos, de tener un título, que como aprendizaje de las conversaciones además entre El Salvador y Colombia nos deja que idealmente debe ser colectiva,
porque esto un poco blinda la posibilidad después de tener una pérdida de las tierras y una pérdida como de ese sentimiento comunitario. El tercero es que es necesaria una participación efectiva en la ruta de vivienda. Como les decía Alan, gran parte del ejercicio se ha tratado de identificar como las tensiones, y gran parte de las tensiones tiene que ver con la lucha de los y las excombatientes por tener una participación efectiva durante todo el proceso. Esta participación pasa por la definición de los diseños urbanos, la definición de los diseños de vivienda, de los materiales, pero también después de la construcción, la participación en la construcción y la gestión de los centros poblados. Y uno de los temas fundamentales que han posicionado las mujeres es que en estos diseños, en esta implementación de las obras, se desarrollen acciones para reducir, redistribuir y reconocer el trabajo de cuidado. Y frente a esto hay unas apuestas muy incipientes en el caso colombiano. Y por último, digamos, la última categoría que tenemos es la necesidad de consolidación de un proyecto comunitario, y es reconocer que más que casos necesitamos construir comunidades, que no es lo mismo tener un ejército organizado que tener una comunidad. Y esto implica un trabajo significativo en el que pues, no se puede hacer desde una oferta institucional encargada para otro tipo de población en el que solo se entregan casas, se construyen las casas, sino que implica pues, un fortalecimiento del tejido social. Ese sería pues nuestra hablar de rato. Ustedes tienen ahorita comentarios o dudas, podemos entrar a profundizar en la. Gracias. Bueno, primero que todo, muy agradecido de la ponencia. Además, fueron muy precisos en el uso del tiempo, también les agradezco eso. Les pido a nuestro público que está aquí presencial, presente en la sala, que piensen en algunas preguntas que puedan tener justamente para esta exposición. Ahora voy a dar continuación a la siguiente ponencia, pero una vez que termine esta última ponencia vamos a poder conversar y poder debatir un poquito con los expositores, ¿ok? Así que muchas gracias, y también les pido a las personas que están, ¿no es cierto?, con nosotros desde sus casas, también poder poner, ¿no es cierto?, sus consultas, sus dudas y comentarios en el chat. Así que a continuación vamos a presentar, ¿no es cierto?, a nuestra siguiente expositora. Ella es Iris Zelaya, y nos va a presentar justamente sobre situaciones de gestión participativa para la transformación de conflictos por el uso y acceso a la vivienda pública. Así que Iris, por favor, muy bienvenida, y comienzan desde ahora sus 15. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos y a todas. Yo soy Iris Zelaya, soy parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy pues quiero conversar con ustedes sobre esta propuesta de la para el uso y acceso a la vivienda, en la que seguramente ustedes encontrarán cuestiones comunes con los compañeros que me anteceden, porque uno de los puntos centrales de esta propuesta, como Esteban Ramos decía, justamente la participación, que parece ser un hilo conductor en las buenas experiencias para la reducción de conflictos, para propiciar convivencias pacíficas en espacios de uso de la vivienda. Normalmente pues, las instituciones han prescindido en mayor o menor medida pues, de los protagonistas de los conflictos y de los contextos para la construcción de paz. Nosotros procuramos que la participación no es solamente una herramienta o un insumo o un valor agregado a los procesos de gestión pública, sino una necesidad sine qua non. Es indispensable la participación para poder construir paz, para poder transformar los conflictos y para poder hacer una mejor gestión pública efectiva y que atienda sin la comunidad. Justamente en el panel en el que nos encontrábamos ayer, tuvimos un debate muy interesante sobre la capacidad de participación de las personas. Pero ahora veíamos cómo las personas se agencian la de participar, el derecho a participar. Y la verdad es que la construcción de políticas públicas, de normativas, de procesos, de instrumentos para la gestión requiere que las personas en su contexto pues, puedan no solamente ser consultadas, sino ser parte de los procesos de construcción efectiva desde el primer momento. Nosotros creemos que para cristalizar modelos convivenciales que atiendan sinérgicamente las necesidades, que transformen los conflictos, construyan paz, necesitamos ser partícipes del proceso de investigación y de co-construcción a los sujetos en sus propias redes, no de manera artificial, citándolos a espacios de participación o haciendo consultas por medios presenciales o telemáticos, con la guía institucional y con opciones predefinidas,
sino más bien propiciando reflexiones, no consultas, no reflexiones colectivas que faciliten esa regulación y esa transformación de conflictos sociales en beneficio de más y mejores convivencias pacíficas. Así que este es el corazón de la propuesta. Es una propuesta de gestión, pues incluye, en el caso que pues, a 4 grupos de actores. El primero, pues, son las organizaciones formales de base, que normalmente se encuentran en el territorio, también los actores institucionales, un segundo actor, pero también nosotros creemos que es necesario encontrar, diseñar mecanismos efectivos para que la población no organizada formalmente pueda también participar directamente, no a través de una representación, no a través de personas que les representan, sino directamente, una participación directa. Nosotros proponemos también un cuarto actor, que creemos que es indispensable y es la figura seductora que cataliza todos los procesos, y es un equipo de facilitación multidisciplinaria que va a servir para facilitar la interlocución entre todos los actores y poder hacer que todos los procesos pues, se viabilicen. La propuesta parte desde una perspectiva sociopráctica y nosotros proponemos un proceso que tiene 5 fases que seguramente ustedes han escuchado, porque a partir de esta experiencia pues, se consolidó la propuesta de modelo de 5 fases, pero luego hemos conseguido aplicarlas a otros ámbitos que no necesariamente son el ámbito de uso y gestión pública de la vivienda. Es un proceso que inicia con conversaciones iniciales cuando el equipo facilitador llega al territorio y se acerca al ámbito espacial relacional en el que se desarrolla pues, la intervención, normalmente auspiciada por los entes formales. Luego, un segundo momento de conversaciones en redes, donde la población directamente hace un autodiagnóstico. Una tercera fase de dialógica informativa, donde se devuelve a esta población la misma información que ellos nos han dado, sistematizada y estructurada, para propiciar reflexiones y pasar a una cuarta fase de conversaciones proyectivas. En la fase de conversaciones proyectivas, pues intentamos construir justamente un plan de acción para la paz. Nosotros le denominamos de esta manera, pero pueden ser planes de acción integral, planes de vida digna, planes de actuación territorial. Ustedes conocerán diversas nomenclaturas de estos instrumentos. Y finalmente, una fase de conversación proactiva, donde se pasa a la implementación, el seguimiento y la evaluación del plan de acción para la paz por los diferentes actores. Esto no emana desde la institucionalidad, sino que co-construimos, pero también co-implementamos. La idea pues, es que estas acciones contempladas en el plan de acción para la paz pues, sirvan para la eliminación no solamente de violencias directas, sino también de violencias estructurales y violencias culturales. En el caso que voy a contarles más en detalle de una práctica, nosotros trabajamos en Palmeras. Palmeras es un barrio de la periferia cordobesa en España. Es un barrio muy particular dentro de un contexto europeo. Pues tiene un fuerte conflicto étnico y cultural. Es un barrio donde tenemos una presencia significativa de población gitana, pero también convive esta población con población castellana y con población quinquillera. Población quinquillera son personas que son de etnia castellana, pero han adoptado los patrones de comportamiento gitanos. Entonces aquí tenemos muchas tensiones en un parque público de viviendas administrado por la Junta de Andalucía, dividido en 5 patios de vecinos. Hay problemas con el uso del espacio común, hay ocupaciones ilegales de las viviendas públicas, que se pagan entre 15 y 60 euros más o menos, que ustedes imaginarán, es una cuota muy bajita. Hay muchos problemas porque es un centro neurálgico de distribución de drogas en la ciudad y el espacio público está absolutamente cortado por los grupos armados. Entonces, al llegar a Garba, nosotros encontramos, además de los indicadores socioeconómicos usuales para un barrio en el que habita población vulnerabilizada, pues hubo un fenómeno por el que la población castellana está absolutamente retraída en sus casas, no salen, viven de puertas para adentro, y donde todos los espacios públicos están dedicados a la actividad ilegal.
nosotros pues tuvimos que en el primer momento, en esta fase de conversaciones iniciales, pues arrancar con una comisión de seguimiento donde teníamos a todas las instituciones que, si bien tenían que actuar sobre el barrio, no tenían ningún contacto a menos que fuesen escoltadas por la policía, ¿sí? Entonces empezamos a conversar con ellos y más adelante nos dimos cuenta que la información que las instituciones tenían era muy poco fidedigna, era muy desactualizada o no tenía nada que ver con la propia realidad del barrio. La investigación fue auspiciada por la Junta de Andalucía, por la empresa pública del suelo andaluz, con una mentalidad muy abierta, donde este equipo multidisciplinario, donde teníamos pues, expertos en investigación participativa, pero también en comunicación, en dinamización sociocultural, sociólogos y politólogos, pues se acercó a las redes este equipo a través de un instrumento que se aplicó puerta a puerta. Lo que se pretendía era construir un pacto de confianza con la gente para que supieran que nosotros no éramos ni policías, ni fuerza pública, ni íbamos a desalojarlos de sus viviendas. Estas entrevistas pues sirvieron para levantar también un prediagnóstico de infraestructura física, que parecía ser el principal dolor de la población en ese momento. Al empezar a conversar con las personas, pues, sí, nos damos cuenta que la gente tenía muchas ganas de participar. Ya trascendía el plano de la infraestructura física para contarnos las particularidades del barrio y del relacionamiento entre ellos. Así que fuimos capaces de construir un análisis en conjunto de la estructura reticular del barrio, donde ya no solamente pues, aparecían los actores institucionales, sino también las organizaciones formales de base, pero sobre todo las redes familiares, porque la etnia gitana y la etnia indígena se estructuran a través de personas de respeto, matriarcas y patriarcas, que tienen muchísima más incidencia en la vida del barrio que los actores institucionales. También construimos con ellos algunos mapas parlantes previos, hicimos un estudio del espacio y partimos de esta información para la construcción de una muestra estructural que iba a guiar las conversaciones posteriores con la población. Una muestra estructural que no tenía su representatividad, como sí lo tiene una muestra estratificada por las personas, sino más bien por los discursos. Buscábamos que todos los discursos estuvieran representados en esta investigación participativa. En un segundo momento, pues trabajamos en la conversación en las redes para que se hiciera el autodiagnóstico, ya con grupos de discusión, entrevistas, y se sistematizó el sistema de socios que iban a trabajar con nosotros. Pudimos definir quiénes eran afines al proyecto, quiénes eran ajenos, quiénes diferentes y quiénes estaban definitivamente opuestos. Y así, pues, construimos toda la recogida de información y los distintos discursos que se encontraban. Uno de los principales problemas que se identificó era justamente el de acceso a la vivienda, cómo se entregaban las viviendas y cómo el fenómeno de la ocupación ilegal había sido muy problemático. Al devolver la información, pues se produjeron segundas flexibilidades y se construyeron detalles, los que la gente pues se dijo en cuestiones tan dispares como vamos a tener que sacar a todo el mundo que está ocupando ilegalmente de sus casas, o vamos a entregar títulos de propiedad a todo el mundo que está ocupando las casas. ¿No piensan ustedes? Estos dos discursos tan opuestos en la población y cómo los conciliamos. Así que trabajamos en la producción de segundas flexibilidades a través de encuentros participativos de creatividad social, y a partir de ahí pues, construimos un plan de acción integral. Este plan de acción pues, definió los alcances y hasta dónde íbamos a trabajar con los distintos actores para mejorar la gestión del parque público de viviendas. Aquí salieron propuestas muy interesantes que en la última fase efectivamente conseguimos implementar. Uno de estos pues, fue la construcción participativa de todos los criterios que iban a utilizarse tanto para la regularización de las personas que no tenían títulos de vivienda, como la construcción participativa de los criterios para adjudicar de ahí en adelante las viviendas. Pues adelante la tasa de ocupación ilegal bajó muchísimo en el barrio, a niveles ínfimos a partir de ese momento. También se construyeron normas de convivencia. Veíamos que en los padres de vecinos había muchos problemas, así que participativamente construimos normas que iban desde la moderación del ruido hasta la limpieza de la escalera y cuestiones tan dispares como en ese bloque de vecinos se prohíbe tirar gatos desde la azotea.
sea, hay normas realmente muy particulares para cada uno de los bloques de vecinos. Y la administración pública luego de la construcción las tomaba y las enviaba oficialmente a los vecinos que veían su construcción normal en la cosa pública, ¿no? Luego, pues también participativamente, y ahí pues en la misma línea de ustedes, pues se trabajó en la, que ustedes exponían, en la reforma física de los espacios. Un presupuesto participativo, pero no solo como una mera consulta, sino producto de la reflexión de la población. Los arquitectos públicos de la empresa pública de Ciudad de Luz, pues conversaron con la población en talleres también reflexivos para definir cómo se iba a mejorar el parque público de viviendas y cómo se iban a invertir los recursos. Íntegramente la población decidió cuál iba a ser la modificación física que se iba a dar en los espacios. Y finalmente pues se creó una estructura vecinal por barrios, por bloques de vecinos, que fue capaz de liderar el proceso de delineación. Tengo algunas lecciones que me parece que son muy importantes. Estos procesos, pues aplicados a otros ámbitos de políticas públicas, se han modelado en Ecuador, Colombia, Honduras, ese proceso, y nosotros creamos a partir de ese primer encuentro y de los que vimos después, tres temas muy importantes. La primera es que la necesidad del trabajo adaptativo en la participación para definir herramientas específicas y canales de comunicación directos con la población es imprescindible. Nosotros trabajamos con videos, participamos en las chirigotas, en los espacios religiosos. Esteban jugaba en el equipo de fútbol, estábamos en los cafés de madres. Son espacios relacionales y redes cotidianas de las personas, no artificiales, sino sus propias redes. Lo segundo es la necesidad no solamente de un equipo multidisciplinar que sea capaz de mediar en situaciones incluso de violencia directa, sino también de recursos. Estos procesos requieren tiempo y requieren recursos para ser efectivos. Así que no podemos pretender que consultas de una semana o de momentos puntuales tengan resultados en el largo plazo en la construcción de políticas públicas. Y finalmente, la actitud de la institucionalidad es que al entrar en un proceso participativo sabemos cómo entramos, pero nunca sabemos cómo salimos. Y la institucionalidad tiene que estar dispuesta a aceptar esta construcción que se hace desde las redes de ciudadanos y ciudadanas. Nosotros tuvimos la suerte de entrar en este proyecto soñado en el que lo que los vecinos pidieron, las vecinas pidieron, se implementó casi sin ningún cambio. Pero para eso requerimos de una conciencia de participación que no requiera que los y las ciudadanos tengan que luchar para que sus medidas se implementen, sino que exista un flujo y un acuerdo, un pacto de confianza preliminar que consiga pues, estos resultados en el mundo. Bueno, agradecemos mucho ahí, ¿no es cierto?, por la exposición, ¿no es cierto?, y por la conclusión de esta segunda ponencia, que ha sido tremendamente interesante. Agradecemos también que haya sido muy precisa y efectiva en el uso del tiempo que tenía disponible, así que les agradecemos a ambos, a los tres en realidad, la exposición que han hecho el día de hoy. Y ahora entonces, ya que ha finalizado la última exposición de este panel, le vamos a pedir a ustedes, como público presente hoy en la sala, y también a quienes nos acompañan desde el canal de YouTube y quienes están de forma digital, que puedan pensar, ¿no es cierto?, reflexionar con algunas preguntas que puedan tener para nuestros panelistas. Quiero insistir, ¿no es cierto?, en que estas preguntas, reflexiones y comentarios sean lo más acotados posible, pensando en el tiempo que tenemos disponible, ¿no es cierto?, para poder responder desde los expositores de estas preguntas. Así que, dado, ¿no es cierto?, la situación y que faltó justamente un panelista el día de hoy, tenemos un poquito más de tiempo, ¿no es cierto?, así que agradeceremos poder extendernos un poquito más. Así que parto por acá, si es que alguien tuviese alguna pregunta o alguna consulta que hacer a nuestros panelistas, por favor, tómenlo. Sí, por favor, usted. Adelante. Pues me parece interesante que de alguna manera en las tres documentos está pues, mencionar el tema de las mujeres. Quiero saber si desde el caso de Colombia también desde este estado hay algún enfoque de género para la construcción, para el proceso participativo de las viviendas. E igual en el caso de Palmeras, pues para lo que se considera también, teniendo en cuenta el papel que tienen las mujeres en el mantenimiento de las redes domésticas. Perfecto, muchas gracias. Perdón, juntamos la pregunta primero.
favor, adelante. Bueno, también acotar como una general y es la importancia de la unificación de la organización de las políticas públicas que ustedes tuvieran en cada uno de los países. Y esto entonces me lleva a una reflexión y es cómo también a partir de esas ideas que ustedes dan, pues no se ve como una solución clara, se plantean las problemáticas. Entonces la pregunta concreta sería, ¿cuál sería para ustedes la hoja de ruta que deberían tomar las organizaciones que con base en las ideas de gobierno de cada uno de los países podrían fortalecer políticas públicas o soluciones reales de las comunidades para solucionar estos inconvenientes generales de vivienda digna para las comunidades? Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, adelante. Llegando un poco la pregunta, no sé si ustedes han considerado, bueno, en particular conozco el caso de Colombia, si ustedes han considerado incorporar estas iniciativas, que hay muchísimas iniciativas, yo soy de la Universidad Nacional, y nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con los dos, sobre todo con uno de los EPCR con Tierra Plata, que es uno de los que más avanzados va, y pues hemos acompañado con esa asistencia técnica. Entonces yo quisiera saber si, ligado un poquito a la pregunta que hace la señora Oteselia, ¿tienen ustedes considerado de pronto incorporar estas iniciativas? Porque sabemos que esto ha desbordado la capacidad del Estado. Entonces, un poco como saber cómo lo han pensado. ¿Alguien más tuviese alguna pregunta? Acá el público presente. Perfecto. Vamos a revisar también el chat si es que ve alguien cierto que nos está escribiendo, así que por favor cualquiera de ustedes si quisiera tomar la palabra para responder alguna de las tres preguntas. Bueno, la primera que es frente al tema del enfoque de género, digamos, pues lo primero que anotaba en la presentación es no hay una política pública de vivienda para la reincorporación, y esto hace pues que no haya un enfoque de género trazado en la política pública para vivienda para la reincorporación. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho desde los ejercicios que tienen, como decía la colega, apoyo de asistencia técnica de ciertas instituciones que no son el Estado, la transversalización en momentos en los que, digamos, se recorre la oferta institucional que existe. Entonces, por ejemplo, el PNUD Colombia tuvo a cargo los estudios de prefactibilidad y los diseños urbanísticos de 9 de los centros poblados. Entonces, desarrolló allí estrategias para dejar en esos diseños urbanísticos espacios para la redistribución y para la reducción del trabajo de cuidado. O anotó en los lineamientos y en las recomendaciones para todo el proceso de participación y en las herramientas que se construyó para que la gente, digamos, tuviera más herramientas y practicidad frente a lo que sigue en la participación de la construcción del centro poblado, elementos que se consideran claves ya en el diseño de la vivienda, en el plan comunitario, un poco en esto que tú has llamado como el plan de convivencia. Pero, digamos, esto es una necesidad inminente en el ejercicio. Frente a lo segundo, que es como cuál es la hoja de ruta, para nosotros, pues, fundamentalmente la hoja de ruta sería la construcción de una política pública en la que se tengan en cuenta los distintos actores que no son solo estatales, y que gran parte de ellos pues, son la diversidad de la población, la incorporación de no es un solo actor, digamos, homogéneo, y que esa política pública reconozca el escenario tan, digamos, con la complejidad que les mostraba, y es como, no es lo mismo, digamos, consolidando centros poblados no se va a resolver las necesidades de vivienda para la reincorporación. Se necesitan rutas de mejoramiento de vivienda para quienes ya tienen vivienda, se necesitan rutas en el escenario urbano, se necesitan rutas en el escenario rural disperso, para la gente que decidió no congregarse en una comunidad, pero que también tiene una necesidad de vivienda, y sobre todo creo que es el aprendizaje más efectivo del diálogo de casos, y se necesita reconocer que al ser población en reincorporación, hay unas particularidades del ejercicio en el acceso a la vivienda y en la apropiación misma, en la gestión, ¿sí? No es lo mismo que ir a vaya y aplica un crédito hipotecario con personas que no tienen acceso al sistema financiero, que no tienen empleos estables, que no tienen un montón de las cuestiones que son necesarias para acceder a esta ruta. Y sobre todo porque el tránsito a la vida civil y la construcción de una comunidad ahora sin armas implica unos retos del derecho social importantes. Entonces, un poco, pues esa sería la hoja de ruta, reconocer esa diversidad y atender desde la multiplicidad de actores que pueden prestar apoyo y asistencia técnica ese ejercicio. En este momento, digamos, se está construyendo un programa para la reincorporación que
reemplaza esa ruta que construyó el gobierno anterior y se espera que desde allí hayan unos lineamientos, pero eso todavía es algo muy preliminar. Y el tercer elemento, que es precisamente, digamos, un punto muy importante, creo yo, y es como, claro, nosotros en nuestra exposición para el caso colombiano, lo que decimos un poco lo que oficialmente de usamos, ¿no? Pero luego está la gente organizándose y autogestionando varios elementos, ¿no? Por ejemplo, en Tierra Grata y en Condores, que son los ejercicios como en los que la Universidad Nacional y la Javeriana vienen acompañando la propuesta de Ciudadanas de Paz, lo que ha hecho la gente es decir, ve, en esa ruta de oferta institucional tengo que hacer 5.000 pasos para poder llegar a la construcción, ¿sí? Porque tengo que garantizar que lo ambiental no haya determinantes de normatividad ambiental en la que me digan que lo puedo construir, tengo que garantizar la asignación de subsidios, la contratación de una firma, pues, y eso es una ruta que pues a eso que quienes están en esa ruta no hayan puesto un solo ladrillo. Entonces mucha gente ha dicho, pues lo vamos a hacer organizado de nuestra manera y ha empezado, y en el caso de Tierra Grata estaban más o menos 50 viviendas construidas, porque la gente lo que hizo fue generar cooperativas de insumo para alimentar. Entonces, una cooperativa de construcción de bloques de ladrillos, otra de la puerta, las ventanas. Lo que ha pasado es que estos ejercicios realmente le han dado luces a la gente que está en los otros, en los más formales institucionales, de que es lo mínimo a tener en cuenta, de que es lo que garantizaría esa participación efectiva, que ojalá nosotros pudiéramos decir que el caso tuyo es nuestro caso, pero aquí la gente se lo está luchando, cada decisión, cada espacio de participación se la está luchando, ¿no? Entonces, tener una comunidad que es referente porque lo viene haciendo a su propia medida y en sus propias reglas, les ha permitido entender cómo debería hacer esta participación. Pero sin lugar a dudas, son caminos distintos. O sea, si tú preguntas en la institucionalidad del Ministerio de Vivienda, en la qué pasa con Tierra Grata, pues van a decir que pues, no han usado esa ruta institucional y frente a eso, digamos, no hay mucho margen de maniobra con asuntos que también son de una tensión en el futuro y es, estos centros poblados necesitan una sostenibilidad, necesitan un acueducto que funcione articulado a la municipalidad, necesitan un sistema de basura, un sistema eléctrico, digamos, no todo puede estar en el escenario de la autogestión, sino que toca articular con la institución y ahí hay, digamos, un reto importante. Pero creo que es fundamental reconocer que el avance en la autogestión es lo que en este momento ha garantizado acceso a vivienda para una parte de la población, si no, no habría. Muchas gracias, Luis. Por favor. En el caso de El Salvador, con el tema del enfoque de género en el proceso de construcción, realmente, hablo con compañeros y compañeras excombatientes, ellos, digamos, como todo el tema de género fue un problema que no estaba en la agenda en ese momento, digamos, para ellos, y ellos mismos me decían, como nosotros en ese momento estábamos el frente se llamaba Frente de Liberación Nacional. Entonces, la apuesta política era la desmilitarización del Estado, era liberar al país, digamos, como dentro de este proceso represivo de 50 años de dictadura militar. Entonces, él me decía como nosotros teníamos muy poca conciencia y muy poca formación política en un montón de cosas que en ese momento todavía no tenían ni nombre. O sea, eran como problemas que para nosotros no estaban como figurando como prioridades porque ni siquiera sabíamos cómo nombrar ese problema. Ya estudios posteriores, digamos, enfocados en el papel de la mujer, tanto en la lucha armada como en la lucha logística que permite la lucha armada, digamos, han señalado uno es como, digamos, hay un problema o un problema académico de un posible anacronismo en ese sentido, porque, digamos, el problema era como el concepto de revolución en ese momento tenía que ver con el cambio de estructuras políticas y no necesariamente como una revolución en el tema de las relaciones interpersonales. Entonces eran dos niveles o dos dimensiones o dos tipos de profundidad, digamos, de deconstrucción de las relaciones de poder, que en ese momento no eran, digamos, como era un periodo de Guerra Fría, en el cual, digamos, esto no figuraba todavía como una prioridad. Sin embargo, hay que decir que nuevamente, como en el caso de la ruta de vivienda, las mujeres, siendo una abrumadora mayoría dentro de las estructuras de logística, no tanto dentro de las estructuras armadas, pero sí las de logística que sostenieron toda la guerrilla, ellas terminaron, digamos, creando grupos dentro de las comunidades excombatientes, en los cuales, digamos, todo lo que se mueve en la comunidad se mueve porque ellas se mueven, básicamente.
Entonces, digamos, ha habido un proceso reivindicativo posterior a los acuerdos de paz. Digamos, el Frente como partido dejó de ser una estructura representativa que lograra como amalgamar y sostener juntas las luchas que había mantenido juntas durante muchos años. Entonces los ecologistas se separaron, empezaron a surgir muchos grupos feministas que estaban encabezados por ex guerrilleras, algunas de ellas comandantes. Entonces, digamos, en este espacio se empezaron a desgranar de ese centro que amalgamaba todo, que era la guerrilla, y estos grupos empezaron, digamos, como ya a visibilizar y a reivindicar luchas en ese sentido, ¿no? Pero en el caso de la vivienda en particular, digamos, sí, es muy difícil identificar que se haya, de hecho, en todo caso, pasó lo contrario. Hubo muchas mujeres que se quedaron sin acceso a vivienda, aún habiendo sido combatientes. Casos, por ejemplo, de mujeres que estaban en licencia por estar embarazadas o estaban en licencia por estar en tareas de crianza, no pudieron llegar a los campamentos donde fueron desarmadas y donde se les dio, digamos, el carnet de reconocimiento de movilizada, y no, digamos, no se les permitió tener acceso ni a tierra, ni a vivienda, ni a crédito, sino que lo que hacían era agregar a muchas de estas mujeres a sus parejas que eran combatientes y decían como, bueno, ya le dimos casa a él, no le vamos a dar casa a nosotros, cosa que, digamos, vulneraba mucho en todos los sentidos el derecho de acceso a vivienda y la seguridad, digamos, que deberían tener estas mujeres, sobre todo tomando en cuenta de que hay una población, un grupo importante de la población de excombatientes hombres, digamos, tuvieron una serie de cuadros de problemas de salud mental, sobre todo en el proceso de reinserción, que se tradujo en temas de abuso de sustancias, de abuso sobre todo de alcohol, que lo llevaban en algunos casos, por ejemplo, a vender la tierra. Entonces, donde vendía la tierra el hombre, se quedaba sin tierra la mujer y toda la familia. Entonces, sí, estos fueron unos problemas muy graves que al final, digamos, se terminaron resolviendo a nivel interno de las comunidades y fueron las mujeres que tuvieron que hacer un segundo proceso de organización ya como excombatientes y muy desde esa plataforma para hacer esas reivindicaciones. Y en términos de la hoja de ruta, pues el problema en El Salvador es de que se creó las ONG, sobre todo, que surgieron como canalizadoras de los fondos de cooperación que llegaron para que se pudiera constituir el proceso de paz, tendrían que haber sido instituciones o estructuras como que se les llaman como estructuras de suspensión, es decir, tenemos un Estado en pleno proceso de representación, básicamente, que está siendo desmilitarizado, se está, digamos, como haciendo una reforma electoral, una reforma del ejercicio, digamos, de la gobernanza, se está haciendo una reforma de la policía, se está haciendo una reforma de la Fuerza Armada, todas esas transiciones están pasando al mismo tiempo. Y este Estado, en proceso de reconstitución, no puede responder a muchas de las necesidades urgentes que había después de 20 años de conflicto armado. Entonces, como para amortiguar esa necesidad, surgen todas estas ONGs, básicamente, que tendrían que haber sido transitorias y que terminaron siendo permanentes. Entonces, muchas de los problemas se debieron a que el Estado básicamente se acomodó al hecho de que todas esas instituciones estaban atendiendo urgencias y necesidades que le correspondían al Estado. Pero dijeron como, bueno, pero si quieren buscar a sus desaparecidos, ahí está la Asociación de Familiares, ¿por qué vamos a crear una Comisión Nacional de Búsqueda? Si ahí están ellos trabajando y ya llevan tantos casos resueltos. Entonces, con el tema de vivienda y con todos los problemas derivados de la Constitución y de las carencias que quedaron sin cumplir de las necesidades de vivienda, el Estado salvadoreño básicamente hizo lo mismo, sobre todo considerando que en el 89, antes de la firma de los acuerdos de paz, se instaló en el poder un partido de ultraderecha que se mantuvo en el poder desde el 89 y se mantuvo 20 años en el poder. Entonces, todo el proceso de construcción de paz pasó, digamos, como en las manos de un partido que estaba abiertamente enfrentado con la identidad, digamos, de los grupos insurgentes, porque es un partido que fue fundado por el fundador de los Escuadrones de la Muerte. Entonces, como era un paramilitar, era o sea, incluso Estados Unidos en los cables decía que Wilson era demasiado fascista incluso para ellos. Entonces,
digamos, en esas manos quedó el país en el proceso de paz. Entonces, todas estas necesidades realmente la gente las tuvo que gestionar a través de la organización comunitaria y a través, digamos, de otra serie de instituciones que no eran del Estado. Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Digamos, ya el Estado dejó de ser una figura que resuelve. La ruta que se traza en la comunidad y se traza con alianzas estratégicas con instituciones que no son el Estado, porque cuando, digamos, el partido de la ex guerrilla llega al poder y se queda 10 años en el poder, lo que hace es ser absorbida por las redes de corrupción que dejó instalada la derecha y convertirse básicamente en un partido que opera, que digamos discursivamente como una izquierda, pero que ya en el poder opera como una derecha. Entonces, y bueno, terminaron metidos como todos esos escándalos de Odebrecht, etcétera, etcétera, y del ALBA y tal. Entonces, sí, hasta el día de hoy, digamos, las rutas que se trazan son en términos de sociedad civil organizada. Gracias. Y por favor. Me ha gustado mucho algo que has dicho y es todo lo que se mueve en la comunidad, lo mueve en ellos. Y eso es justamente lo que nos pasó en el caso de pandemia. Las mujeres fueron clave para el éxito de la iniciativa. Fíjense, nosotros nos dimos cuenta que las mujeres eran claves para desescalar toda la violencia que estaba sucediendo en el lugar. Cuando surgía pues, un conflicto directo, los hombres recurrían inmediatamente a las armas, y a la pelea y a la presión. Y veíamos las peleas entre patriarcas, mucha violencia, y de repente estábamos en el barrio y alguien salía corriendo y nos decía, el salguero sacó los cacharros y había que salir corriendo a como desescalar, pero no lo hacíamos nosotros directamente, sino que apelábamos directamente a las mujeres, porque eran ellas las que mediaban para la reconfiguración y la convivencia, verdaderamente claro. Pero también eran las mujeres las que interlocutaban normalmente con la institucionalidad. Son las mujeres las que hacen la solicitud de servicios sociales, son las mujeres las que hacen la solicitud de vivienda en el caso de necesitarlo, y fueron las mujeres las que más activamente participaron en todos los procesos de co-construcción de mecanismos. Ustedes vieran la foto fija en este momento de cómo quedó conformada la estructura vecinal, se van a dar cuenta que si bien los patriarcas tenían la voz cantante y el mando, eran las mujeres las que construían los mecanismos que luego los patriarcas no solamente aceptaban, sino reforzaban, porque eran sus esposas, sus hijas, sus hermanas las que habían participado en el proceso de construcción. Entonces, si bien no existía pues, una política explícita de género o para la inclusión de la voz de estas mujeres, pues sí, fueron determinantes en el proceso y con ellas nada se había vivido. Eso es muy importante. Luego sobre la ruta, es muy importante para nosotros pensar que estos procesos participativos son una espiral y que al final del proceso y una vez que hemos implementado tanto como se ha podido el plan de acción para la paz, pues volvemos a empezar. Vamos a empezar un nuevo autodiagnóstico, a nuevas conversaciones, a nuevas reflexiones para reformar este plan de acción. Pero por supuesto, para la administración pública y para los promotores de estas políticas públicas, tener un equipo de facilitadores en terreno permanente en esto no es viable. Nosotros tenemos la figura del grupo motor y desde la segunda fase, cuando empezamos las reflexiones, se incorpora al equipo facilitador un grupo de expertos convivenciales, de vecinos y vecinas que viven en el barrio y que se quedarán ahí. Y estas personas pues trabajan de la mano del equipo facilitador para hacer el diseño metodológico, para abordar al resto de vecinos, para construir entrevistas, para conducir los procesos de reflexión. De manera que luego de que hemos pasado por este espiral 2 o 3 veces, estos propios vecinos se han apoderado del proceso y el equipo de facilitación se va reduciendo hasta volverse absolutamente prescindible. Y esto es lo que ha pasado en Palmeras. En este momento ya no existe un equipo de facilitación, sino un punto de enlace que interlocuta directamente con este grupo motor, en el que ya no hay expertos técnicos, sino la propia población que requiere pues, algunos apoyos puntuales. Entonces se necesita pues, la permanencia del equipo. Porque si no sucede eso, y es que las ONGs pasan, o los grupos de facilitación, o estos grupos conformados para catalizar los procesos,
pues pasan a ser el corazón de procesos que ya no son participativos, sino que son procesos técnicos que se visten de participativos. Entonces es muy importante que pensemos en eso, en que la espiral va a llegar eventualmente a ese punto en el que sean los propios actores convivenciales los que cogen las riendas del proceso para recomenzar y volver a pasar por toda una co-construcción nueva, atendiendo las nuevas cuestiones que están surgiendo. Bueno, muchas gracias ahí, Ana Isla, por su respuesta, por las preguntas también a usted como público, ¿no es cierto?, presente. Me pidieron parar un poco la grabación porque queríamos ver si efectivamente el último panelista llega, porque quedan 30 minutos, pero en caso de que eso no suceda, vamos a retomar la grabación y concluir y cerrar la sesión, ¿ya? Así que vamos a esperar un segundito, les pido que no... Y en un segundo nos van a ir. Estamos de vuelta, agradecemos la paciencia, ¿cierto?, y el tiempo que se nos dio para poder cerrar de manera adecuada esta ponencia. Agradecemos, por supuesto, a Luisa, a Ili, que fueron nuestros expositores y expositores del día de hoy, para tremendamente interesante, con una propuesta realmente innovadora, creo yo, con respecto a la resolución de los grandes conflictos que tenemos en Latinoamérica, que tiene que ver con el tema de la vivienda. Así que agradecemos justamente las exposiciones, agradecemos también la participación y la presencia de todo el público que estuvo acá en la sala, agradecemos también la presencia de quienes nos siguieron por el canal de YouTube, y les damos entonces la más cordial despedida también a nuestro equipo de expositores, y recordarles que el Congreso además continúa, así que pueden meterse a redes sociales, ¿no es cierto?, de la Universidad Alberto Hurtado para poder ver el programa y qué es lo que contiene. Así que muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Gracias también al equipo técnico para que facilitó toda la sesión. Gracias.